Buenos días a todos. Iniciamos la clase de este día, viernes 8 de abril del 2022, de la clase de leyes procesales de familia. La última clase habíamos hablado de lo que se tendría que determinar por el procedimiento, aunque debemos de entender por el procedimiento de familia. Los requisitos también establecidos propiamente para eh, el proceso de familia y las diligencias. No sé si hay alguna pregunta para esto. Antes de todo, debo decirles, ¿verdad? Con respecto a lo que hemos, bueno, lo que he dejado como tarea también. No sé, nadie me ha dicho nada. Dos alumnos se han presentado a decirme de que querían hacer el examen de manera, el laboratorio de manera individual, pero yo ya les dije que de un inicio del ciclo, que todos tenían que iniciar, ¿verdad? Con el grupo, hacer un grupo, y la idea es que todos aporten, todos dialoguen, ustedes se conocen, como les dije antes, y ese era el que ustedes inicien esa actividad, ¿verdad? Entonces yo no quiero trabajos individuales, todo tiene que ser en grupo, así que esfuércense, si hay problemas, todos tenemos problemas de trabajo, de salud, no veo la, el ánimo de no querer realizar una actividad grupal por parte de ustedes, ¿verdad? Entonces, les digo esa situación. Por otro lado, insisto, las notas, según el proceso que se establece de la universidad, las notas tienen que tener un tiempo, ¿verdad? Primero son los alumnos que hicieron el examen ordinario, posteriormente va el diferido y por último, van las personas que no hicieron ni examen ni diferido. ¿Y para qué? Para ponerle todas las actividades. Entonces, esto ya se los he comentado, ¿verdad? La universidad me dice que hay ese procedimiento, hay tiempos que cumplir. A mí no me permite meter actividades, notas de actividades, mientras no pasan esos tiempos. Entonces, quiero que comprendan ya el rayo quizás de estarles diciendo eso mismo a ustedes pues, o sea, la universidad, yo no puedo hacer más nada, a menos de que ustedes hablen con la universidad y quieren que les ponga las notas para la gente que no hicieron examen, ni examen normal, el ordinario ni el diferido para ponerle las actividades, porque en realidad a mí el sistema no me da ese tiempo, tiene que ser en los tiempos, como les repito, que se dan y que esos están en el calendario que les he puesto a ustedes, ¿verdad? Que está en la plataforma, ¿verdad? Alguien me levantó la mano, no sé quién es que estaba levantando la mano, la verdad que me cuesta acá porque están bien, la plataforma está pero demasiado lenta. Si pongo algo me genera situaciones, ¿verdad? Pero bueno, y esto igual he intentado hacer con otro equipo y en iguales términos. Bueno, ¿quién quería hacerle una pregunta? Que perdone que estaba intentando subir la diapositiva, pero no pude. Buenos días, Dígame, licenciado. buenos días, dígame, Nelson Musón. Dice que yo estoy escuchando la clase y incluso la escuché cuando usted la estaba grabando, Sí. pero se escucha cortada. Tal vez el internet sería, licenciado, porque la plataforma de Teams siempre ha estado bien en la grabación. Solo Sí, que sí, es escucha bien cortada. raro, es bien raro. Como les digo, la vez pasada estaba ¿cómo que se llama? Estaba lloviendo en la zona donde yo estoy y no sé si era eso, no sé si era lo de TIN, no sé, o sea, es un montón de posibilidades que pudiesen tener, pero lo que no entiendo es que a mí me está obstaculizando la plataforma Teams en varias situaciones, como por ejemplo las diapositivas no se las puedo compartir, se queda, he logrado poner el fondo de pantalla, pero no me lo dejaba, he estado haciendo todas esas gestiones y no sé, ¿verdad? Ocupo el internet de mi casa residencial y ocupo el internet del teléfono
¿verdad? Para ver esa situación, si es que eso pudiese pasar, pero tengo esos obstáculos, con el perdone. Buenos días, Si puedo hacer, lo que puedo hacer es que retomar lo que hablamos la última clase, ¿verdad? Para que ustedes pudiesen retroalimentar de lo que hablamos, ¿verdad? buenos días. Buenos días, sí, dígame. Quería consultarle, licenciado, la modalidad del parcial de este periodo que nos corresponde. ¿Y ¿En qué siempre va a sen- ser un parcial de preguntas o va a ser video? Como en otras materias nos han dicho que vamos a hacer video esta unidad, ¿verdad? No sé cómo va a ser la modalidad para usted. Como video, perdonen que no le comprendo esa situación. Es que los licenciados nos dan un tema y nosotros investigamos y hacemos un video como una exposición. Lo subimos a YouTube y ellos nos dan una rúbrica y lo compartimos, pero en su caso no nos ha comentado al respecto, ¿verdad? Mire, yo soy primeramente, es mi primera experiencia con la universidad, ¿verdad? Aclaro, porque soy docente de otras universidades, pero con esta universidad son la primera vez que imparto clase. Ahora bien, no me han dicho nada de esta situación, de cómo es de ustedes. Sin embargo, Mejor, yo he estado desde un mejor, Liz, no principio. se preocupe. Perdón. Mejor, Liz, no se preocupe, le digo. Ok, yo solamente he estado poniendo laboratorios a ustedes, les he estado haciendo el examen, ¿verdad? Y si ustedes me dicen, pues yo puedo indicar y puedo después de vacaciones les puedo traer esa respuesta, pero yo, mi método de trabajo es laboratorio así grupal, ¿verdad? Porque yo siempre de manera presencial he hecho estos laboratorios así de manera grupal para que todos estén trabajando. ¿Con qué idea? Porque todos aporten, ¿verdad? Entonces, por eso es que les hago ver que ustedes estén trabajando de esta forma. ¿Por qué? Porque creo que la dinámica se puede aprender más, ¿verdad? Preguntando, porque ustedes saben que por los errores yo puedo tener una respuesta de alguna pregunta, pero puede ser que esté equivocado, ¿verdad? Y ahí empieza la discusión, posteriormente ya de toda la discusión que se ha generado, llegamos a una conclusión. Ese es el punto que yo lo he hecho en clases de manera presencial. Ahora bien, eso lo estoy transmitiendo ahora de manera virtual con ustedes, ¿verdad? Entiendo que esa es la forma bueno, al menos la universidad no me ha dicho otra situación, ¿verdad? Entonces, si en el caso usted, señorita Orellana, pues me está externando, lo voy a preguntar a la universidad para ver para esos efectos, ¿verdad? Si no hay otra pregunta, pues iniciamos la clase, ¿verdad? Para no perder el espacio de tiempo para hablar lo que hemos dicho con respecto a las medidas cautelares. Yo he visto el video, sinceramente les voy a decir, y si hay espacios en la cual no se escucha, pero hay espacios, en la mayoría sí se logra entender lo que yo estoy diciendo, porque he visto el video, ¿verdad? Porque me generó esa situación de que con ustedes pudiesen serlo. Ahora bien, ¿verdad? Eso pero podemos retroalimentar lo último que hemos visto de la clase, ¿verdad? Entonces, solo inicio preguntándoles si hay alguna pregunta, ¿verdad? De lo último, de lo que ustedes pues anotaron y de esto que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, me pueden decir con respecto a eso, ¿verdad? Si hay alguna pregunta o también preguntas del laboratorio, ¿verdad? Porque el laboratorio también, espero, no sea que el último día, como les digo ya en las indicaciones, que me van a estar diciendo el día sábado, el día domingo, estarme preguntando, porque ya es bien difícil. Y sobre todo estos problemas que tiene la plataforma, que yo les voy a estar contestando con anticipación, ¿verdad? Aunque yo ando el correo en el teléfono, pero el detalle está que hay veces no me caen los correos en el momento, ¿verdad? Escucho si hay alguna pregunta. Sí, dígame, Flores. Sí, yo ya estoy trabajando ya en el laboratorio 3. Ya voy por las 4 preguntas contestándolo. Entonces también dijo que hiciéramos conclusiones sobre el Pero trabajo. en la conclusión quiero que la hagan de forma grupal, es decir,
todos van a responder las preguntas, todos, ¿verdad? Posteriormente, así como respondieron todas las preguntas, todos van a hacer una conclusión de cada una de las preguntas. Es decir, llegamos a esta conclusión en la pregunta 5, que es en esta situación, esto, así, ¿verdad? Vamos a la siguiente, esta es la conclusión, que todos aportamos esto, así quiero que lo vayan poniendo ustedes. El punto es que ambos, o sea, todos los 11, no que son menos o más, porque su grupo Flores Dolores. Como 6 o 7 somos. Como 6 o 7 somos. Somos pocos nosotros de grupo, pero sí estamos trabajando ahí con Carlos Paz. También quiero aprovechar, licenciado, de que la Universidad Tecnológica dice después que para el tercer parcial iba a ser en laboratorio, iba a ser en video. Entonces, si los va a dar la respuesta ahí a nosotros, los hace saber por correo o los deja ahí en Teams o en aula de apoyo un aviso que si se va a hacer en video, y nos manda el tema a cada uno de los alumnos, porque se hace individual y cada maestro envía el tema sobre contenidos ya vistos, contenidos que están desarrollando para hacer el video. No sé si me escucha, licenciado. Sí, le decía al licenciado que la Universidad Tecnológica pues les dice a los catedráticos que para tercera unidad es un video. Entonces, Me escucha, señor Flores, permítame. Discúlpeme que Teams me está sacando, no puedo poner ni fondo de pantalla ni diapositiva. Perdonen, eso es lo que les iba a decir. Okay. Solo lo que quería decir, y me permite, es que la universidad pues les informa a los catedráticos que para la tercera unidad, para este tercer parcial es en video. Entonces los otros catedráticos nos envían a nosotros el tema, bien por correo, o lo dejan ahí en Teams, el tema asignado para que preparemos el video, y eso lo subimos a YouTube y le enviamos el link con una rúbrica que usted nos asigna. Entonces, eso sería el parcial 3. No sé la modalidad de que usted va y... Mire, voy a hablar, como le decía la señorita Orellana, voy a hablar con la universidad, porque a mí eso no me lo han dicho y es nuevo, ¿verdad? Y yo aquí estoy, ¿verdad?, esperando indicaciones y sin embargo no las tengo, ¿verdad? Y entonces lo voy a transmitir a la universidad nada más. Dígame, Martínez Cuellar. Hola, licenciado. Fíjese que bueno, a nosotros lo que nos han manifestado con los licenciados, la mayoría que ha llevado las materias, que, o sea, no es obligación lo del video, sino que lo dejan a criterio del licenciado. Ok, lo voy a transmitir. Gracias porque ustedes están preguntando, como les repito, son aspectos en los cuales yo no las sé porque no me las han dicho de parte de la universidad y sin embargo voy a tener que hacer las consultas y luego les digo a ustedes, pero sin embargo ustedes ya tienen una nota con el laboratorio que les estoy poniendo de manera grupal, ¿verdad? En el evento que no pase, porque el examen en sí, ustedes inician el próximo, después de vacaciones, o sea que aquí sería la última clase que tendríamos que hacer en este momento, ¿verdad? Entonces, por eso es que les decía. Bueno,
Con las disculpas del caso, vamos a iniciar la clase. Entonces, si no hay otra pregunta, sí, dígame, Nelson Musu. Fíjese que tengo una duda con respecto a la instructoría. Yo creo que en esta evaluación el docente no, no hace actividad. Yo creo que el 80 sería, bueno, el 100% sería el parcial con usted. En esta evaluación. Ajá, bueno, ustedes si quieren hacerlo el 100% con el examen, serán ustedes, pero el laboratorio les sirve a ustedes para que eso sea un comodín, ¿verdad? Ajá, Por ejemplo, son dos puntos del examen que realmente ustedes se los están jugando y que pueden perfectamente, si ustedes hacen el examen, el laboratorio, perdón, perfectamente ustedes con el examen no van con el 100%, van con el 80%, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, entendido. pero si Pero ustedes quieren hacerlo así el 100%, por mí no hay ningún problema. La cuestión es que salgan mal del examen, sobre todo, imagínense que la evaluación pasada hubieron varias notas buenas, pero también hubieron malas porque no hicieron examen o no hicieron la clínica jurídica y ahí se exacto, jugaba tres puntos. la ¿Sí? clínica más que todo, creo que la evaluación el docente no deja actividad, o sea, no tenemos ninguna ponderación con él, el de clínica. Okay. Pero no, Licenciado, como no, yo les puse las notas del clínica, las puse junto con la mía, ¿verdad? No, Eh, sería esta evaluación, licenciado. no, por eso, en esa evaluación sería solamente la mía, no van con ustedes. Hasta la cuarta me dijeron que Exacto, era nuevamente que volvían con lo de la clínica jurídica, así pero es, licenciado. en este momento sí van ustedes con eso, van con el juego solamente mi nota, pero obviamente dividida con laboratorio y examen, ¿verdad? Sí, así es, está entendido. Ok, gracias. Me decía el señor Flores Dolores. sí, que está bien y que se haga el laboratorio también, licenciado, porque ese porcentaje nos ayuda y si salimos mal, pues en el parcial, ahí tenemos nosotros un porcentaje asignado extra, entonces está bien así como lo ha planificado usted. Ok, voy a iniciar la clase para antes de todo, ¿verdad? Lo que estábamos viendo era en sí la creación, la jurisdicción de familia, ¿verdad? De que de alguna manera les decía yo en la clase anterior que pudiese ver en ese sentido, ¿verdad? Les hablaba de lo que se creó, de un proyecto de creación de la Ley Procesal de Familia, que eso se presentó en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que fue una creación, ¿verdad? A partir de esa moción que se venía dando desde 1990 hasta el 93, porque el 93 fue la fecha de creación y la entrada en vigencia, ¿verdad? Que fue el 1 de octubre del 1994 de las leyes de leyes procesales de familia, tanto de la ley procesal de familia como el código de familia, ¿verdad? Como les decía antes, ese proyecto se manifestaba en su contenido y fue elaborado, ¿verdad? Con base en la normativa constitucional, les decía a ustedes en la clase anterior, que la norma, los derechos y deberes de la familia en sus aspectos jurídicos, sustanciales y procesales se establecían, ¿verdad? Debo de decir que el Código de Familia hizo necesario emitir los mecanismos procesales que permitieran el cumplimiento del verdadero de los derechos reconocidos en la legislación, ¿verdad? Sustantiva y así desarrollar mejor los mandamientos constitucionales en materia de familia, ¿verdad? Hoy, Sí, Luis José López estaba queriendo hacer consulta. José López, no, licenciado. ok, le vi el micrófono activado. Bueno, como les decía, ¿verdad? La ley se creó con la idea de incorporar las doctrinas
modernas sobre el derecho procesal de familia, adaptados, ¿verdad?, a la realidad social y conservando las tradiciones jurídicas que según se apuntan o se apuntaron en ese proyecto de creación de la norma, ¿va? En ese sentido, se tomaron consideraciones, consultas de la comunidad jurídica, como les digo, con un aspecto de estudio, ¿verdad? Y las observaciones realizadas al documento que se fueron dando y que se fueron incorporando lo enriquecedor al proyecto, ¿va? Y que de alguna manera se fueron generando, ¿verdad? Planteamientos de alguna manera, como por ejemplo, les decía a ustedes, el fundamento constitucional como primer lugar. Ese proyecto completa, de alguna manera complementaba el desarrollo del mandamiento constitucional contenido en los artículos 32 al 36 de la Constitución. Esto sí que ordenaba la necesidad, obviamente, de legislar, ¿verdad?, en materia de familia, así como también la creación de los organismos, ¿verdad?, de alguna manera que lograba la integración y el bienestar de la familia salvadoreña, obviamente, ¿verdad? Y que se entiende de esa manera que el Código de Familia regulaba los derechos y deberes recíprocos del grupo de familia, ¿verdad?, de los miembros de la familia, y por ende que establecía el procedimiento para lograr su ejecución en forma ágil y eficaz. También se tomó eso como primer lugar, ¿verdad?, como ese planteamiento, el plus que daba ese proyecto, ¿verdad? También la integridad de la reforma, la ley que se propuso, ¿verdad?, y que fue aprobada, no debía de analizarse aisladamente, sino que dentro del contexto de otras reformas legislativas en el derecho de familia y en ese entonces, ¿verdad?, para niñas, niños o adolescentes que de alguna manera daban, como por ejemplo la ley del menor infractor, que les decía a ustedes, hasta el epígrafe de menores, ¿verdad?, que se establecía, que fue una ley que también posteriormente fue derogada, pero fueron en esos contextos de ese cuerpo normativo que se fueron estableciendo. También un tercero era que el Código de Procedimientos Civiles derogado, ¿verdad?, daba ese plus, ¿verdad? Ese código era el que hacía efectivo el derecho de familia contenido en el Código Civil, este Código Civil que estaba en 1860, pero que en el transcurso del tiempo quedó atrás, obviamente, y ya no cumplía con los objetivos de la regulación. Y por ello se dio paso a una nueva legislación, sobre todo porque al aprobarse el Código de Familia y la derogatoria de las disposiciones del Código Civil referentes al Código de Familia, ya no existía armonía entre sus preceptos con la normativa, y de esa manera se da a entender una razón de carácter práctico que se hizo la necesidad, ¿verdad?, o que se hizo la necesaria la promulgación del proceso de familia, ¿verdad? Entonces, ahí ven como una tercera, ¿verdad? La primera, como les dije, el fundamento constitucional que se establecía. La segunda, la integridad de la reforma que se pudiese hacer, ¿verdad?, con estas nuevas leyes que se iban a establecer. La tercera, el uso del Código de Procedimientos Civiles, que de alguna manera daba, porque la materia de familia estaba inmersa en ese Código Civil de 1860, ¿sí? Entonces, una cuarta podemos ver como la especialidad del derecho de procesal de familia que se fue dando. Esa especialidad del proceso de familia presentaba características especiales, como por ejemplo que es de orden público, les decía a ustedes en la clase anterior, también que era llamado a tutelar normas de orden público también, ¿verdad? Una tercera era que el derecho social es que, porque es diseñado, ¿verdad?, para solucionar de manera razonable, ágil y pronta los conflictos que surjan de las relaciones de la familia. Una cuarta, se establecía de alguna manera los valores hacia a los cuales orientan o que orientan y que tienen una connotación con matices diferentes a los del derecho de civil, ¿verdad?, o lo que se establecía con el derecho civil, y que están en juego en valores como por ejemplo la dignidad, la intimidad, la igualdad,
la unidad de familia, el interés superior de la familia, de los niños, niñas o adolescentes y de las personas adultos mayores, ¿verdad? Esos fueron como el plus, como les digo, ¿verdad? Una quinta también es que se dio, que es un derecho que debe tomar en cuenta no solo los intereses patrimoniales o económicos, como lo hacía el civil, sino que tendrá, que tenía que proteger derechos de carácter personalísimos, como puede ser la filiación, el derecho a no separarse de los hijos e hijas, y a tener o mantener un trato de relaciones de amor con ellos, ¿verdad? Los conflictos con que se plantean son de carácter profundamente humano y tienen que ver con los más sagrados, ¿verdad? Como por ejemplo las raíces de la felicidad de una persona, como el derecho a formar una sola familia, etcétera, que pudiesen haber en ese contexto, ¿verdad? Recordemos que dentro del derecho de familia hay una diversidad de tipos de familias que pueden haber y que hoy en día hasta se están agrupando, ¿verdad?, a grupos que también de alguna manera no se ha tomado como tal, ¿verdad? Como por ejemplo los grupos de personas transgénero, personas o homosexuales, ¿verdad? Que también generaban o hacen familia y que también aparte que hacen familia también quieren tener sus hijos, ¿verdad? Eso es una realidad que a nivel mundial se está estableciendo y que en este país también tendría que establecerse, ¿verdad? Entonces, a esos supuestos, porque recordemos que hay aspectos, sobre todo en este último tema que les he tocado, con personas transgéneros, el cambio de nombre. Hay una ley del nombre de la persona natural que nació antes de la creación del Código de Familia y sin embargo hay aspectos propios que así como iba en la visión de la creación de estas leyes procesales de familia, la tenía esta ley, ¿verdad?, del nombre de la persona natural y que está de aplicación, que está vigente en aplicación en nuestra normativa, ¿verdad? Entonces, ustedes como pueden ver, está esa situación, ¿verdad?, para estos grupos. Y si ustedes van a ver esa ley, desde cuándo entró en vigencia, pues obviamente entró a partir de 1989, antes de la entrada en vigencia del Código de Familia y la Ley Procesal de Familia. Era una sexta, como podemos ver, los principios filosóficos jurídicos se decía que deben ir orientados al proceso de familia. ¿Por qué? Porque son de naturaleza diferente a cualquier otra ley procesal, se establecía. Y se acuerdan que esos principios ya los vimos, ¿verdad? Pero eran eso que iban establecidos, ¿verdad? Un principio de dispositivo, de concentración, congruencia, ¿sí? Todos esos principios, ¿verdad? De alguna manera que iban a fortalecer al hecho de que un proceso de familia como especial y expedito como el de familia iba a ser de esa forma, ¿verdad? Una séptima, perdón, era la concepción prevalente que se establecía el término pater family, ¿verdad?, con sus potestades, en lo que se establecía incluso en el Código Civil como patria potestad o dominio sobre la mujer y los hijos, que ha sido desterrada en la legislación de familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se entiende que no solamente es el hombre, a pesar que una connotación meramente religiosa, a partir de que se establece que el hombre es cabeza de un hogar, pero acá se está viendo que no solamente puede ser en este caso, ¿verdad? Vemos familias que son integradas por madres de familia, ¿verdad?, que son las cabezas del hogar y que no necesariamente tuvo que estar un hombre encabezándolo, ¿verdad? O sea, es decir, que sea el que dirija esa familia por diversas razones, sea por separación, sea por muerte del progenitor, etcétera, ¿verdad? Pero esa concepción prevalente, ¿verdad?, que ha sido desterrada con la legislación de familia, que fue lo de la patria potestad. Ahora ya no hablamos de patria potestad, hablamos de autoridad parental o responsabilidad parental, ¿verdad? Una octava es ese fundamento en principios jurídicos, ¿verdad?, morales y espirituales que el derecho procesal no puede ignorar, tales como la solidaridad y el amor. Es por ello que los conflictos familiares se ha entendido que deben resolverse en lo posible
y eliminando pues las confrontaciones entre las partes, y en todo caso en el menor daño posible, ¿verdad? Ya que no es conveniente que un juez que conozca de conflictos patrimoniales como el juicio ejecutivo, reivindicatorio, la nulidad de un título, la disolución o terminación de un contrato o cualquier otro aspecto mercantil, laboral, penal, etcétera, no pueden estar en condiciones anímicas para conocer, ¿verdad?, los conflictos familiares, como pueden ser el caso de adopciones, divorcio, filiación, alimentos, etcétera. Entonces, aquí ven que ese es el fundamento, ¿verdad?, en principios jurídicos, morales y espirituales que el derecho procesal no puede ignorar. Esto como un octavo, ¿verdad? Como un noveno podemos establecer que el derecho de familia es un derecho social. Así se llama el capítulo que lo regula la Constitución de la República, ¿verdad? En los artículos que ya les había comentado, el 32 a 36 de la Constitución, que lo establece de esa forma, ¿verdad? Entonces, vemos desde esa perspectiva esta especialidad del derecho de familia que se pueden ver con respecto a este proyecto de promulgación de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Entonces, también se vio también la doctrina internacional. Les decía en su momento que hubo si no me equivoco, el 7º Congreso Mundial sobre el Derecho de Familia, realizado en San Salvador. Eso fue en 1992, ¿verdad?, por ahí por septiembre, que en lo relativo al tema del derecho procesal de familia hizo recomendaciones, ¿verdad?, las cuales se resumían en aspectos en la cual, ¿verdad?, como por ejemplo los estados que deben de establecer tribunales de familia especializados y técnicamente asesorados, ¿verdad?, que deben, también eso se dijo por una parte, ¿verdad?, que se deben proveer los recursos necesarios para el funcionamiento, ¿verdad?, de la estructura judicial, ¿verdad?, que las universidades y escuelas judiciales promuevan capacitación en materia de familia, porque en esa época no estaba esa situación, ¿verdad? Los jueces de familia que deben de ser cuidadosamente seleccionados, al igual que el personal operador, ¿verdad? En ese momento se esperaba que los tribunales de familia debían de contar con un equipo, ¿verdad? Contar con un equipo un equipo asesor multidisciplinario que integraba por lo menos que fuera integrado, ¿verdad?, por lo menos de un psicólogo, un trabajador social. Posteriormente se amplió hasta un educador y se recomendaba, ¿verdad?, en ese momento, les digo posteriormente porque el proceso de familia inició solamente con un equipo multidisciplinario, con un psicólogo y un trabajador social, nada más, ¿verdad? Posteriormente, por la necesidad, se fue incluyendo el educador, pero en estas observaciones que se hicieron en este congreso, se establecía también el educador y se recomendaba establecer de un proceso ágil y eficaz y que no debe haber excesiva pluralidad de procedimientos, es decir, bloqueos que se pudiesen generar, ¿verdad?, a raíz de esa misma normativa, ¿verdad? Entonces, el punto era que la familia tuviera una respuesta rápida a la situación que estaba planteada, ¿va?, o que planteaba en ese momento. La reforma del sistema de justicia planteaba la necesidad de crear, ¿verdad?, una nueva cultura para el abogado y los operadores de la ley, lo que produce un cambio en la familia, obviamente, y en la sociedad. Debe entenderse, por ende, que el juez y las partes, para solucionar los problemas, la nueva mentalidad, de alguna manera decirlo así, era buscar soluciones por vías de arreglos pacíficos, en donde no exista vencedores ni vencidos, o en todo caso, desterrados de la cultura, ¿verdad?, jurídica, todas las ideas beligerantes que pudieran haber de lucha, de confrontación, para asumir un rol de pacificadores, ¿verdad?, conciliadores, y crear que un buen abogado o abogada no es el que gana, digamos, pleitos, sino el que debe tener necesidad de ir a los procesos, porque promueve la transacción y los arreglos, ¿verdad?, y que no propone ni fomenta la renuncia de los derechos, sino
que acerca a los miembros de la familia para que ellos reconozcan los derechos de cada uno y que encuentren la solución de los conflictos. Otra razón por las cuales deben evitar procesos de familia es por los costos de juicio, ¿verdad? Que no solo desde el punto de vista económico, por pago de abogados, etcétera, sino también por el desgaste de las energías psíquicas, mentales, espirituales, morales y de salud que perjudican a los miembros de familia. Esa era la visión que se pudiesen tener, ¿verdad? Para establecerlo. Como la nueva cultura, ¿verdad? Esos también los principios, como les decía, ¿verdad? Que la comisión redactora estaban estableciendo también, ¿verdad? Que creyó necesariamente exponer los principios que dominan la estructura de proyecto. ¿Para qué? Para facilitar el intérprete la ordenación adecuada de las soluciones. Por ello, se hace la referencia al objetivo que proyectaba y los principios sobre los cuales se fundamenta y que, bueno, como les repito, les comentaba antes, los habíamos visto, como por ejemplo el de inmediación, de la oralidad, la eliminación de todo rigor, ¿verdad? La manifestación de la flexibilidad de la forma de acto sin violentar el derecho de defensa. ¿Se acuerdan que todo eso lo estuvimos viendo? La economía procesal, la preclusión, ¿verdad? Que de alguna manera fue flexibilizada, la incorporación de la búsqueda de la verdad real, ese plus que también se dio por la entrada en vigencia del Código de Familia, que era, y la Ley Procesal de Familia, que era escuchar a los niños, niñas y adolescentes, para que era algo que se estaba generando como para darle una posición de personas y no de objetos a este grupo de niños, ¿verdad? Vulnerables, ¿verdad? Y que también era necesaria, también se dijo en su momento, la intervención de la Procuraduría General de la República en los procesos de familia, que por eso hay les decía yo a ustedes, un procurador de familia adscrito a cada juzgado, ¿verdad? También que procura que la falta de medios económicos no sea un obstáculo en el acceso a la justicia, ¿verdad? Regular, por ejemplo, la conclusión anormal de los procesos también, ¿verdad? Esas salidas alternas que pudiesen haber, el establecer, ¿verdad? La valoración de las pruebas en base a la sana crítica, ¿verdad? Esa interpretación de la máxima de la experiencia, de la psicología de parte del juez al momento de poder resolver una situación familiar que se le presentan, ¿verdad? También la garantía del derecho de impugnación, esas garantías del derecho de impugnación que serán establecidas a partir de ¿qué? De una situación que pudiera generar, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Que no quedaban solamente a decisión del juez, sino que también porque el juez obviamente pudiese errar, ¿verdad? Porque también es humano y también se puede equivocar en la apreciación que haga en su momento en sus decisiones y que por ende era potenciar o garantizar el derecho de impugnación, ¿verdad? También el garantizar el derecho a iniciar la demanda ante jueces independientes y especializados que se establecía en esa situación, ¿verdad? Para que estos jueces especializados pudiesen tener, ¿verdad? También la garantía del debido proceso, tan necesaria y tan aclamada, como podemos decir, del debido proceso, y que también la Sala de lo Constitucional lo ha establecido no solamente para cuestiones de materia de familia, sino que también para todas las materias, pero el ser garante del derecho al debido proceso es lo que se esperaba con este tipo de procesos también, ¿verdad? Así como garantizar la accesibilidad a la justicia o el principio de acceso a la justicia de las partes, ¿verdad? Esto no debe de perderse de vista por parte de o se esperaba que no se pudiese perder de vista, ¿no? Por parte de los jueces al resolver en materia de familia, ya que la naturaleza y las razones por las que fue creada la ley se establecía, ¿verdad? Esa situación que era necesario, ¿verdad? Determinarlo. También les exponía a ustedes en su momento, también en la clase anterior, con respecto, porque nosotros tenemos que entrar a conocer cómo es que ingresa en el proceso esa demanda, ¿verdad?
y que debemos de entender, ¿verdad? Como base teórica, ¿verdad? Ese análisis que se hace necesario definir el concepto de demanda desde un punto de vista de autores, ¿verdad? Y qué los requisitos que se debían de obtener, ¿verdad? Para ella, o que debía contener, ¿verdad? Que son los mismos establecidos a partir del 42 de la Ley Procesal de Familia, y eso fue el supuesto, ¿verdad? Les decía a ustedes en la clase anterior que David Echandía consideraba este concepto de demanda como un acto de declaración de voluntad. Decía que era una declaración de voluntad introductivo y de postulación. Esto pues que sirve de instrumento para el ejercicio de la acción y de la afirmación de la pretensión, con el fin de obtener obviamente la aplicación de voluntad concreta de la ley por una sentencia favorable y mediante un juicio en un caso determinado. Esto obviamente va entre lo peticionado y lo resuelto, que se recuerdan que era el principio de congruencia, ¿verdad? Algo así lo entendía él, el aspecto, el tema de demanda, cómo lo debía de tener. Por eso es que decía que era un acto de declaración de voluntad, ¿verdad? Introductivo y de postulación. Obviamente Azula Camacho, ¿verdad? Lo definía, ¿verdad? De manera más simple y decía que era como un acto mediante el cual se comienza el proceso, ¿verdad? O da comienzo al proceso, ¿verdad? De Santos decía que considera que la demanda en síntesis, ¿verdad? Se pudiese como conceptualizar como que constituye un proyecto de sentencia solicitada por el autor, ¿verdad? Y agrega en su sentido amplio, demandar es formular una petición, o sea, una petición dirigida obviamente al juzgador o juzgadora, ¿verdad? Les decía también a ustedes en la clase anterior la definición de la doctrina, los requisitos de la forma y de fondo que se pueden entender, ¿verdad? A partir de los de esos requisitos que pueden contener esa demanda, ¿verdad? En el interés de definir esos requisitos es importante, ¿verdad? Auxiliarse de algunas doctrinas, ¿verdad? Que pudiesen darnos aportes para lo cual podemos entender qué podemos entender por requisitos de forma y de fondo, ¿verdad? Jaime Azula mencionaba que al referirse a la demanda procesal, ellos como autores, obviamente, demanda procesal civil, decía, ¿verdad?, que establece que esta exige varios requisitos o presupuestos para que el juez pueda admitir y darle curso. Es decir, que sea idónea para iniciar un proceso, ¿verdad? Por eso es que decía los presupuestos que pueden dar, y eso lo establece la misma ley, ¿verdad? Asimismo decía que los requisitos pueden agruparse de dos. Uno era de fondo y uno de forma, ¿verdad? En el caso del fondo, ¿verdad?, se refiere a las cualidades de los sujetos que intervienen en la actuación en que ello implica. Y esto es a quien de alguna manera la formule. En este caso, obviamente, el demandante o actor contra quien se dirige, obviamente contra el demandado. Y quién debe considerarlo, ¿verdad? Esta disputa que pueden haber, obviamente el juez, ¿verdad? Los de fondo, para él, ¿verdad? Jaime Azula mencionaba también que comprueba que la capacidad para ser parte, ¿verdad?, se debe de establecer o comprobar, pues, y comparecer al proceso tanto en el demandante como el demandado, y la jurisdicción y competencia en relación al funcionario, ¿verdad? Cuando hablamos de la jurisdicción y competencia, hablamos obviamente del tema que habíamos dicho antes, de esa jurisdicción, ¿verdad? Esa determinación por parte de la ley, en este caso Ley Orgánica Judicial para el conocimiento y distribución de trabajo a nivel nacional de parte de los jueces de familia, ¿verdad? Y la competencia obviamente que debe ser en materia propiamente de familia. Azula Camacho, Jaime Azula Camacho, como les mencionaba, ¿verdad?, sostiene que los requisitos de fondo se debe determinar que hay unos con características subjetivas por hacer alusión a los sujetos, ¿verdad? Pero que además están los que se refieren al objeto o pretensión, ¿verdad? Y ahí, pues, en el sentido es adecuarlo, llamar
al objetivo, pues, que pueden estar constituidos por la acumulación permitida de esto. ¿Acumulación de qué? Acumulación de pretensiones que pueden haber. Los requisitos de forma, que son los que atañen a la redacción de la demanda en sí, ¿verdad? De tomar en cuenta y ajustarse los diferentes aspectos que la ley procesal exige, y estos son, digamos, esenciales, y por lo general aparecen así, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre de las partes. O sea, si ustedes ven el artículo 42, en sus literales A, B, van a ir viendo esa situación: nombre de las partes, su domicilio, y acordémonos que el domicilio, así como habíamos hablado antes, esto corresponde a la competencia propia del juzgador de familia, a quien va dirigida la demanda, ¿verdad? Las pretensiones, los fundamentos de hecho y derecho o normas aplicables al caso controvertido, y también comprende la presentación personal de la misma en idéntica forma a como se exige para un poder de representación. Jaime Azula no hace mucha profundización hacia los requisitos y los describe en forma resumida, ¿verdad? Y es por ello que la definición de estas, ¿verdad?, un tanto determinarla, pues, a la luz, obviamente, de la teoría moderna sobre lo que se debe entender la demanda, ¿verdad? Y expuesta, obviamente, en su forma, ¿verdad? En el caso de David Díaz, establecía que al referirse en la teoría general del proceso, ¿verdad?, de la demanda, y recordemos que estos autores, ustedes, entiendo yo que los han visto en ¿cómo se llama?, en sus clases de Derecho Procesal Civil, ¿verdad?, porque son similares, y ellos hablan de esta situación, pero él plantea en esto... Él plantea los requisitos en esta teoría general del proceso, ¿verdad? Diciendo que hay dos clases de requisitos que deben de reunir las demandas para la admisión de fondo y de forma, ¿verdad? Él menciona que los requisitos de forma los establece, ¿verdad?, en un contexto como, por ejemplo, él menciona lo de fondo, les decía yo a ustedes anteriormente, como por ejemplo la capacidad del demandante, la capacidad del demandado y la competencia del juez. Cuando se refería a la capacidad del demandante, les decía yo antes, ¿verdad?, que esa capacidad de goce y de ejercicio, ¿verdad?, la capacidad de goce que la tenemos desde el momento que somos concebidos, ¿verdad?, como dice la Constitución de la República en su artículo 1. Y la capacidad de ejercicio, obviamente, es a partir que nosotros llegamos a la mayoría de edad, ¿verdad? En ese caso sería conforme al 26 del Código Civil, a los 18 años, ¿verdad?, para poder ejercer. Pero eso no obsta, les decía en su momento a ustedes también, que para casos de familia pueden perfectamente iniciarse a partir de que con estos aspectos de niñez y adolescencia, ¿verdad?, que se dijo, y con la misma entrada en vigencia de la LEPINA, en su artículo 218 de la LEPINA, estableció que un adolescente de 14 años de edad ya tiene una capacidad progresiva, que esa capacidad progresiva podía establecer o entablar demanda. Es decir, solo se decía que para el caso de pérdida o suspensión de la autoridad parental tendría que iniciarlo por medio, me refiero a adolescente, ¿verdad?, por medio del señor o señora procurador o procuradora general de la República, ¿verdad? De ahí este adolescente podía otorgar poder, ¿verdad?, para que un abogado pueda representarlo dentro del proceso, en este caso de familia, ¿verdad?, que en el interés de ellos, ¿verdad? La capacidad del demandado en los mismos términos que pueden establecer, al igual que el demandante, ¿verdad?, en esa capacidad de goce y de ejercicio, ¿verdad? Y la competencia del juez, obviamente, la competencia tanto en materia como en su especialidad también. Entonces se establecía ese como requisito de fondo, ¿verdad?, al determinarlo en ese supuesto. También mencionaba que se puede haber escogido, ¿verdad?, el procedimiento adecuado, ordinario o especializado del caso, pero el juez puede corregir el error del demandante y adecuar el procedimiento señalado en la ley. Es decir, iure nove curia, este principio de iure nove curia, que el juez sabe de derecho, más no de los hechos, ¿verdad?,
puede establecer incluso adecuaciones, ¿verdad?, del procedimiento, si en el evento ha sido mal tramitado, pero conforme a los hechos que se le proporcionan, puede determinar, ¿verdad?, en efecto, hay que el juez puede determinarlo para otro lugar, ¿verdad?, lo que se debe establecer para esto, ¿verdad?, es decir, el procedimiento a seguir, ¿verdad? También hablaba de las habilidades para demandar personalmente o por poder, ¿verdad? ¿Se acuerdan con lo que hablamos del poder de postulación, ¿verdad? Cuando no se hace por intermediario de abogado, ¿verdad? Y cuando la ley así lo exige. La ley procesal de familia, tanto en el 10 como en el 11 que vimos anteriormente, exige que en la ley procesal de familia, toda persona que debe promover un proceso, lo debe hacer por medio de abogado legalmente acreditado, ¿verdad? Y eso tiene que ser de una manera, obviamente con la forma de otorgar el poder, lo puede hacer de manera en escritura pública o lo puede hacer por medio de escrito dirigido al juez, ¿verdad? Y eso ya lo habíamos visto en su momento para ustedes, pero ese era un requisito, ¿verdad?, de fondo para la presentación de la demanda. La prueba del derecho a presentar al demandante si se demanda a nombre de otro, ¿verdad? Esa prueba, recordemos que también la madre, ¿verdad?, generalmente está representando a su hijo para el caso de alimentos, ¿verdad? Pero debe de establecer también en ese supuesto que se debe, ¿verdad?, otorgar esa prueba de derecho, pues, que por parte del actor o demandante, ¿verdad? También la prueba de representación del demandado, ¿verdad? Obviamente, una madre va a tener pruebas por medio de la partida de nacimiento que demuestra esa situación, ¿verdad? También podemos ver cuando la ley exige que se demanda a varias personas o que se trate de un litisconsorcio necesario, debe dirigirse la demanda contra todos ellos. El caso pueden haber, ¿verdad?, que pueden integrar, y esto también ya lo vimos nosotros en su momento, por el caso de uniones no matrimoniales, alimentos, ¿verdad?, que pueden haber una pluralidad de parte actora como parte demandada, ¿verdad?, y eso pueden establecerse de esa forma. En los casos que la ley exija también la prueba inicial del interés sustancial del demandante para formular sus pretensiones y del demandado para contradecirlo, y en todo caso, pues, de la legitimación en la causa de las partes, y estos serán otros, ¿verdad?, tres requisitos de fondo de la demanda que pueden exigirse, ¿verdad?, es decir, para establecer esa legitimación. También que no exista una indebida acumulación de pretensiones o subjetiva de parte, ¿verdad? Eso también debemos de establecerlo o determinarlo, ¿verdad? También se hablaba como requisitos de eso, pues lo que hablamos pues de fondo, como requisitos de forma, ¿verdad? Que atañe también en la redacción de la demanda con los detalles exigidos por la ley, ¿verdad? En este caso familia y de manera supletoria civil, ¿verdad? Obviamente también el papel competente, cuando la ley exige uno especial, ¿verdad? Se debe exigir también, pero en este caso, pues, obviamente no se exige esa situación, ¿verdad? Porque no va ¿cómo decirlo? Antes en el Código de Procedimientos Civiles hablaba, incluso hay leyes como por ejemplo la ley de la jurisdicción voluntaria que habla de papel membretado, de timbre, ¿verdad? Pero eso ya no existe, ¿verdad? Pero que se exigía en su momento como requisito de forma. Y la presentación de la demanda en la debida forma, ¿verdad? Obviamente, si hay en lugares donde existe más de un juzgado de familia y que existe receptora, presentarlo ante la receptora distribuidora de demanda, ¿verdad? O en todo caso, si no existe, ante el juzgado competente, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, como requisito de forma, los anexos exigidos por ley que se deben de ingresar, ¿verdad? O sea, para que esa demanda se le dé trámite. De esta forma se da quizás una definición más amplia acerca de los requisitos tanto de fondo y de forma, que se hace entender la finalidad, ¿verdad?, de ella, ¿verdad?, que se trata
incluso, ¿verdad?, de un aspecto tan importante a la vez de promover, ¿verdad?, procesos, pero es declarar que este propósito teórico en donde se, incluso pues, se habla, digamos, un tanto con mucha sistematización, digamos, y adecuación a una teoría sobre los requisitos generales y especiales en el proceso de familia salvadoreño, digamos que como requisitos, pues, pero también en el cumplimiento de esos requisitos depende que sea admitido o no en la demanda, pues, y provocando lógicamente una prevención o requerimiento en su caso, ¿verdad? Por otra parte, es necesario, ¿verdad?, decir que en el análisis de los requisitos, como la intención investigativa, que se aplica brevemente a algunos requisitos especiales, ¿verdad?, propios del proceso del derecho procesal de familia, que por la naturaleza de la pretensión es imprescindible detallar, ¿verdad?, y establecerlos, ¿verdad? Por ejemplo, los requisitos generales y especiales de la demanda en los procesos de familia los establece, como les repito, ¿verdad?, en primer lugar, el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia. En segundo lugar, otros aspectos para pretensiones que ahí los establecen, como por ejemplo de impugnación en plazo, etcétera, para establecerlo, para presentarlo, ¿verdad? Como requisitos generales podemos decir que según la teoría general del proceso, ¿verdad?, expuesto incluso por David Echandía, como les decía antes, en relación a los requisitos generales, ¿verdad?, que se pueden determinar, pues, podemos decir también que los requisitos generales se dividen en eso, ¿verdad?, en tanto de fondo y de forma. Cuando hablamos nuevamente en los requisitos de fondo, y como les decía antes, en la capacidad del demandante, la capacidad para ser parte es una aptitud jurídica o legal para actuar, ¿verdad?, como titular de los derechos y obligaciones, atribuciones y expectativas de carácter procesal que a la ley, que a las partes se refieren. Es la suficiente para obrar que se necesita para realizar actos válidos en el proceso que se promulga, ¿verdad? En este caso particular del proceso de familia, dicha actitud debe, digamos, cumplirse con la obligación establecida en el artículo 10 de la Ley Procesal de Familia, donde habla que toda persona debe comparecer al proceso por derecho propio como representante legal, lo hará por medio de apoderado, ¿verdad?, para establecer, ¿verdad?, la disposición da a entender que es obligación de hacerse representar por un abogado cuando no se tenga esa calidad, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, ustedes cuando lo sean abogados y ustedes mismos se pueden representar, ¿verdad?, si son abogados, porque son para ustedes, pero no para otra persona, si en el caso la ley se los prohibiera. Por ejemplo, si fueran funcionarios, si fueran, ¿cómo se llama?, empleados de gobierno, que se les prohíbe hasta litigar, ¿verdad? En ese caso no pudiesen representarlo, pero en primicia, ¿verdad?, cuando ustedes mismos lo hacen, sí se puede hacer, ¿verdad? Como les digo, la disposición da a entender que es obligación de hacerse representar por un abogado o abogada cuando no se tenga esa calidad, ¿verdad? Y según ese último inciso del artículo 11, ¿verdad?, en los procesos de familia nadie puede tomar por sí la función de procurador para demandar o contestar la demanda, ¿verdad? Ese último inciso que establece ese artículo 11. Por lo tanto, la parte interesada, que puede ser niñas, niños, adolescentes, mayores, personas con mayores incapaces, ¿verdad?, o porque la ley así lo dice, incapaces, aunque serían personas con discapacidad, ¿verdad?, adultos mayores, deben de cumplir con requisitos de procuración para demandar, ¿verdad? Y esa representación legal en el caso de niñas, niños o adolescentes, ¿verdad?, que establece los artículos 223, 224 y 225 del Código de Familia, ¿verdad? Estos artículos 42, literal B, de la Ley Procesal de Familia, ya que menciona, ¿verdad?, los datos que se deben de describir en la demanda por parte del demandante, como son, por ejemplo, como les dije antes, ¿verdad?, el nombre, la calidad de mayor o menor de edad, el domicilio del demandante y el apoderado, en su caso los mismos datos del representante legal, ¿verdad? Ese punto, pues, de alguna manera se establece, ¿verdad?, en esa situación de la representación, ¿verdad?, que pueden haber, ¿verdad?
pero ese es un requisito, ¿verdad?, de importancia mencionarlo. ¿Por qué? Porque es que la demanda del proceso de familia no se exige la edad del demandante, ¿verdad? Pero sí la calidad de ser mayor o menor de edad, ¿verdad? Además de los datos del apoderado, pues si este de alguna manera está actuando por medio de su representante legal y en casos específicos, ¿verdad?, que puede ser el Procurador General de la República, ¿verdad? Eso para determinar con la capacidad del demandante. Con la capacidad del demandado, en la situación, ¿verdad?, del demandado es de observar que tiene mucha relación con la capacidad que es exigida para el demandante, pues se aplican incluso de la misma forma en el proceso de familia, por ser la procuración de carácter obligatoria, pues el demandante y el demandado deben cumplir con los requisitos de capacidad antes dichos, ¿verdad? Que se establecen, ¿verdad? Esa capacidad tanto de goce como de ejercicio, ¿verdad?, que pueden haber. También podemos establecer la competencia del juez. La competencia del juez, con esto, pues, con el objeto de aplicar incluso como requisito, es prudente dar algunas definiciones de competencia, que incluso hay actores que los establecen o los renombran en materia procesal. Pues. Para el caso de David Echandía, menciona que es que competencia, ¿verdad? Es, de alguna manera, lo menciona como la facultad que cada juez o magistrado, ¿verdad?, de una rama jurisdiccional tiene, ¿verdad? ¿Para qué? Para ejercer la jurisdicción de determinados asuntos y dentro de cierto territorio. Eso lo establece David Echandía, ¿verdad?, cuando conceptualiza la competencia. Para Manuel Arrieta Gallegos, para el momento de conceptualizarlo, dice que la competencia consiste en la capacidad de determinado tribunal o juzgado, ¿verdad?, para conocer de forma exclusiva con relación a cualquier otro, me refiero, juzgado de un determinado negocio o asunto judicial, ¿verdad? También otros autores sostienen que la competencia es en realidad la medida del poder o facultad, ¿verdad?, otorgado a un órgano jurisdiccional para entender de un determinado asunto. El Código de Procedimientos Civiles, al referirse a la competencia, ¿verdad?, este código derogado mencionaba, pues, que el ejercicio de la jurisdicción está circunscrito al territorio de cada tribunal y al juzgado, y no puede extenderse fuera de esos límites, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de esa competencia, verdad? Entonces, ahí establecía también que la competencia en el proceso de familia se encuentra establecida en la parte primera del artículo 4, ¿verdad?, del Código de Familia, donde habla, ¿verdad?, de la Ley Procesal de Familia, donde habla que los juzgados y cámaras de familia tendrán competencia territorial que determina la Ley Orgánica Judicial, y esta la establecía el 146 de la Ley Orgánica Judicial y posteriormente derogado y con decretos posteriores, que era la distribución, ¿verdad? Porque les comentaba en su momento que varias materias entraron en vigencia, como por ejemplo la ley la ley PINA, posterior al de familia, ¿verdad? Contencioso administrativo, etcétera, ¿verdad? Y por eso se fueron haciendo de ese artículo, ampliarlo más sobre la competencia de los juzgados, ¿verdad? Esa competencia territorial se fija bajo el criterio en que se distribuye el conocimiento de un asunto entre los diversos órganos jurisdiccionales de la misma categoría, ¿verdad?, que existen en el país y que mediante distintos circunscripción territorial lo establece. En ese sentido, ¿verdad?, es que la ley orgánica, como les dije antes, pues derogó la división territorial, y ahora que está regulado, pues ya no en el artículo 146 de la Ley Orgánica Judicial, sino que en el decreto 262 de marzo del 1998, que estableció esa situación, ¿verdad?, donde hablaba de la jurisdicción, atribuciones y residencia de las cámaras de segunda instancia, y daba la competencia territorial, ¿verdad?, distribuida de cada uno, ¿verdad?,
¿Se acuerdan que estuvimos hablando en la última clase que esa distribución, bueno, yo les había establecido que a nivel nacional habían 3 cámaras de familia, la Cámara de Familia de Oriente, la de la sección del centro y la de la sección de Occidente, cada una estableciéndose en cada uno de los supuestos de competencia. Posteriormente entra la Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia, que con la reforma de 2019 se le dio competencia a conocimientos en segunda instancia de materia de familia, pues entonces ahí se fue estableciendo también esa distribución, ¿verdad? Para el conocimiento de los casos, ¿verdad? De establecerlo. Obviamente esa competencia de los juzgados de familia que pueden haber y que se pueden establecer, ¿verdad? Que obviamente nosotros ya establecimos en su momento en clases anteriores sobre esa distribución, ¿verdad? Es preciso apuntar incluso porque el artículo 42, literal A de la Ley Procesal de Familia, se pide que en toda demanda debe asignársele el juez o jueza de familia a quien se dirige el escrito, lo cual obviamente determina la competencia del mismo, y por ello, a manera de ejemplo, se escribe, si ustedes se han fijado en la demanda, ¿no? O en los escritos incluso, ¿verdad? Dice, señor juez de familia tal, o señor juez primero de familia, juez segundo de familia, ¿verdad? Sabiendo el domicilio del demandado, del demandante, ¿verdad? Que se conoce que el juez es el competente para dirimir conflictos, y si no se hace el domicilio actual del demandado, se debe tomar criterios, ¿verdad?, de su último domicilio que pudiesen determinar la competencia. Pero esos son criterios que a nivel, con el tiempo han sido superados, ¿verdad? Y que se manejan de otro punto de vista, ¿verdad? Porque aquí se han puesto incluso para corte en pleno, para principios procesales, ¿verdad? Que de aplicación, ¿verdad? Pero esto con el fin de que eso no se entorpezca los procesos de familia, ¿verdad? Hablarse de alguna manera el procedimiento adecuado, ¿verdad? Para establecer, a veces escogido el procedimiento adecuado, pues, el proceso de familia, incluso por ser una ley especial, establece un solo proceso para toda clase de juicio. Es decir, no hay juicios sumarios, ordinarios, etcétera, siendo uno de los logros en este proceso de la legislación salvadoreña, pues, de familia que se estableció. ¿Por qué? Porque se establece una sola forma de proceder, lo que facilita el acceso a la justicia. También no había fuero judicial que pudiesen entender, pues, por aspectos de familia, ¿verdad? También la habilidad para demandar personalmente o por medio de postulación, ¿verdad? Cuando se hace por intermediario de abogado, obviamente, cuando la ley así lo exige. Este requisito no es exigible, ¿verdad? No es exigible para, o no es... permítanme. Este requisito no es aplicable en los procesos de familia, digamos, pues, para hablar sobre la habilidad para demandar personal o por medio de postulación, por la razón incluso pues señalada en el artículo 10 de la Ley Procesal de Familia, donde habla del otorgamiento de poder, por lo que deben demandar también a través de abogado autorizado, ¿verdad? También la prueba de derecho a representar al demandante si se demanda a nombre de otro, ¿verdad? Este requisito es, digamos, es regla general. Incluso pues en el derecho del proceso civil, ya que el artículo 99 relacionando el 115 se refiere tanto a los impedimentos para ejercer la procuración, así como para presentar el poder que lo constituye, que es una obligación del procurador. Sin embargo, en procesos de familia no aparece un artículo que exija que se pruebe la personería, ¿verdad? O lo que causa confusión, pues un juez es en estricto sentido, ¿verdad? Previene si la demanda falta algún requisito, ya sea formales o de fondo, ¿verdad? Para que no se hayan cumplido en ese examen liminar que puede hacer, ¿verdad? Que lo establece tanto el artículo 95 y 96 de la Ley Procesal de Familia. Por eso se tiene que ver, ¿verdad? Establecer, ¿verdad? O determinar cuáles son los puntos en los cuales
el juez tiene que, ¿cómo que se llama? Puede prevenir, pues. El poder, pues obviamente lo hace que pueda tener intervención judicial y que se vuelve estricto y poco accesible, de alguna manera que podría resolverse como un requisito de parte del juez o representante, ¿verdad? O apoderado en su caso, para establecerse eso. En el caso de prueba de representación del demandado, es importante decir que el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, en ningún momento exige el requisito, ¿verdad?, que la ley pues no le establece, porque incluso porque la supletoriedad del artículo 218 de la Ley Procesal de Familia para obligar a la representación lo dice, dilata el proceso, oponiéndose a la naturaleza y la finalidad de la ley especial en el sentido de declarar la celeridad, pues. Es decir, que no podemos decir que solamente por escritura pública, que entorpecerle la forma como otorgó el poder, ¿verdad?, para establecerla, ¿verdad? En relación pues a la aplicación supletoria de los artículos del Código que en aquel momento se daba del Código Procesal Procedimientos Civiles y también de ahora con el Código Procesal Civil y Mercantil respecto a la acreditación de la personalidad del abogado, pues los jueces de familia lo toman como regla general por, digamos, resabios civilistas, ya que esos requisitos los regula expresamente la ley, la legislación civil y no la de familia, que le debe determinarlo o debe establecerlo para esa situación. El señor Flores Dolores, apague la cámara, por favor. Señor Dolores, apague la cámara, por favor. ¿Me escucha, señor Dolores Rolando? ¿Me escucha, señor Dolores Rolando? Apague la cámara, por favor. Bueno, entonces, como les decía, en esa situación se daba, ¿verdad? El traer estas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles o el Código Procesal Civil al de familia para exigir el poder que autoriza la intervención del litigante en el juicio puede afectar el derecho de acción del demandante. Por ejemplo, un poder que venga del extranjero para ser sustituido en El Salvador, se tarda en llegar y supongamos, ¿verdad?, que solo faltan 2 días para poder demandar, como por el caso de las impugnaciones, ¿verdad?, o la declaración judicial de paternidad, pues, que obviamente que caduca en el tiempo que la ley establece para hacerlo, y entonces, o la unión no matrimonial, perdón, el actor presenta el escrito sin adjuntar la personería. Como consecuencia, el juez les debe de prevenir que legitimen su pena de declararle inadmisible, pero tampoco le puede decir de entrada, decirle no, es inadmisible porque no presenta el poder, pues. Un aplicador de este proceso con amplio criterio, pues de alguna manera, pues hace que es admitir la demanda y requerir para que se incorpore posteriormente el poder, ¿verdad? También debo decir que cuando la ley exige que se demanda a varias personas o se trate de litisconsorcio necesario, debe dirigirse la demanda contra todas ellas. Y dicho requisito se encuentra regulado en la Ley Procesal de Familia en su artículo 15, inciso primero, ¿verdad?, donde establece esa situación. Y este inciso debe aplicarse en armonía con los demás incisos del artículo, ¿verdad?, de esa pluralidad o de ese litisconsorcio que pueden haber, ¿verdad? En los casos que la ley exige la prueba inicial, ¿verdad?, del interés sustancial del demandante para formular sus pretensiones y del demandado para contradecirle, y de la legitimación de la causa de las partes. Esos, digamos, son tres requisitos de fondo de la demanda, y la circunstancia primera tiene una relación en el artículo 42 del artículo del literal F, que esto se relaciona con el 44 de la ley, siempre de la Ley Procesal de Familia, donde la ley pide que se acompañe la prueba, pero también da la oportunidad, al no disponer de ella, que se mencionará su contenido, ¿verdad? Como por ejemplo el lugar en que se encuentra, si se pide su incorporación al proceso, ¿verdad? Esto debe entenderse que no debe prevenirse bajo pena de inadmisibilidad que no acompañe la prueba, ¿verdad?
En el caso del demandado, en el artículo 46, ¿verdad?, de la Ley Procesal de Familia, en la contestación de la demanda, establece que al contestar la demanda ofrezca y determine la prueba que pretenda hacer valer en su defensa. Pero también, pero tener presente, pues, que en familia debe interpretarse la ley con criterios amplios y no solo restringidos sobre la legitimación en la causa de las partes, y que deba de examinarse la titularidad del derecho, ¿verdad? Que el autor obviamente pretenda hacer valer la obligación correlativa del demandado a satisfacerla, ¿va? Que no exista una debida acumulación de pretensiones o subjetiva de las partes. Este requisito se plantea en el artículo, o se planteó en el artículo 198 del proceso civil, ¿verdad? Que al aplicarlo supletoriamente el 218 manejaba la idea que se refiere a las pretensiones y no a acciones, ¿verdad? Y es prudente referirse a la parte específica del artículo que en ese momento establecía, porque recordemos que esta era una aplicación del Código de Procedimientos Civiles, que también en su momento dio que podía, pues, en una misma demanda usarse muchas acciones, es decir, pretensiones con tal que no sean contrarias, que en materia de familia establecía también que las pretensiones pueden ser acumulables, ¿verdad? Es decir, deben cumplirlos de alguna manera reglas de la pretensión, pues, para que estas vayan separadas, ¿verdad? Porque también debemos de entender que cuando hay pretensiones contrarias, se excluyen mutuamente, ¿verdad? Cuando el juez no sea competente para conocer de acciones que se acumulan a la otra, por ejemplo, de otras materias en que se alega la competencia o que la jurisdicción no pueda prorrogarse, ¿verdad? También pueden verse en aspectos cuando las acciones deben de ventilarse y decidirse, ¿verdad? En juicio de diferente naturaleza. Y en general se acumulan las pretensiones cuando se tratan de las mismas partes, el mismo objetivo y la misma causa, los requisitos de la forma que, que se plantean, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Esta mañana veo que han sido pocos los que han estado en la clase, y recordemos que esto va a venir en el examen, ¿verdad? No es posible que ustedes no estén compareciendo a las clases ni tampoco las estén escuchando, ¿verdad? La plataforma hace ver cuándo escuchan las clases y cuándo no, porque ahí va haciéndose, va viéndose quién la escucha, quiénes son el que se, ¿verdad? Porque es un direccionamiento. La plataforma Moodle da eso, y también la plataforma de YouTube, ¿verdad? Entonces, les digo a ustedes que entren a clase, o en todo caso escúchenla, porque todo esto va a venir en el examen. Yo no me voy a quitarles, pero es poco los alumnos que están acá, ¿verdad? Y no es posible que esos se vayan, o sea, que no estén muchos, pues, porque el momento enriquecedor en este aspecto es que todos los alumnos estén participando de alguna manera, ¿verdad? Los requisitos de la demanda, debo decir que también eso, ¿verdad? Lo establece el artículo 42, y sobre esto vamos a continuar la siguiente clase, que sería después de vacaciones, porque recordemos que el examen está programado para el 22, o sea, esta semana que viene, del 11 al 18, del lunes 11, perdón, a lunes 18 de abril, va a haber la Semana Santa. Se entra nuevamente a clases el 19, según el calendario, pero el examen que tenemos nosotros es el 22 de abril. Entonces, vienen las medidas cautelares y lo que acabo de hablar con respecto a los requisitos, ¿verdad? Lo de la demanda, ¿verdad? Espero que tanto sus compañeros que no han asistido a clases, ¿verdad? O los que han estado acá, hayan comprendido lo que yo he estado hablando esta mañana, y que estoy volviendo a retomar lo que dije en la clase anterior, en virtud del supuesto de que no se escuchaba bien, ¿verdad? Entonces, por favor, les digo, tomen nota, ¿verdad? Porque yo les voy a preguntar de eso, ¿verdad? Entonces,
No sé si hay preguntas hasta esta mañana. Solo, licenciado, el mismo tiempo de la hora y a la misma hora. Sí, según la universidad es eso, en el mismo tiempo, ¿verdad? De 6:30 a 10:30, porque la universidad me está diciendo que solo son 4 horas que se establecen para el examen. No sé si hay más preguntas para esto, preguntas de lo que hemos hablado esta mañana sobre los requisitos, ¿verdad? Lo de la demanda, de la naturaleza del proceso de familia, cómo se crearon también, ¿verdad? Cuál es la visión, ¿verdad? Que hemos tocado muchos puntos de que también habíamos hablado antes con respecto a la competencia, la jurisdicción, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Eso me trae un tanto preocupado que ustedes no hacen preguntas, ¿verdad? Me hace ver como que no les interesa la clase, pero lejos de eso, yo no quiero tampoco que salgan mal, ¿verdad? Porque el hecho de que yo esté acá, ¿verdad? Es para que ustedes me pregunten, ustedes estén nutriéndose más del conocimiento de la ley procesal de familia, de esa materia, ¿verdad? O sea, si no están preguntando, recuérdense que también ustedes están pagando y esto les va a servir posterior cuando ya estén en la, ¿cómo que se llama? Ya en la LITI, ¿verdad? O en todo caso que estén en algunas instituciones gubernamentales o de cualquier índole, pues, para que puedan eh, pues, ejercerlo. Familia, casi todas las materias se relacionan, ¿verdad? Casi todas, ¿verdad? Siempre tiene un tópico de familia y eso es necesario que ustedes también estén conocimiento de ello, ¿verdad? Si no hay preguntas para eso, para esto de lo que hemos hablado, así como del examen o de la actividad, les insisto, ¿verdad? Que la hagan, ¿verdad? Porque de hecho las indicaciones del examen, ya, del laboratorio ya se las puse. Del examen serán las mismas. Vuelvo y repito, mismas 6:30 a 10:30 en la plataforma Moodle con preguntas y eso va a ser para el examen de ustedes, ¿verdad? Que será el próximo 22 de abril, viernes 22 de abril, a las, después de 6:30 a 10:30 y posteriormente de entrar de vacaciones, ¿sí? Si no hay preguntas, pues los dejo. Tengan unas felices vacaciones y nos vemos después el siguiente lunes de clase, que sería 25. Gracias, así pase la feliz vacación de Semana Santa. Gracias, cuídense.